La causa contra Sebastián Romero se inicia a partir de las imágenes que se viralizaron por la televisión y por redes sociales, donde se lo ve a él en el marco de la manifestación del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria, manipulando una rama con algo en la punta de lo cual surgiría algún tipo de explosión. Lo cierto es que en el marco de la causa no se acreditó ningún otro hecho que se le pudiera achacar a Sebastián Romero más que esa situación que desde el vamos y con absoluta irresponsabilidad se planteó que estaba utilizando una especie de arma tumbera o un arma de fuego de fabricación casera. Lo concreto es que a lo largo de la investigación se comprobó, y costó mucho que la justicia accediera a eso, pero se comprobó mediante una pericia que lo que se utilizó ese día, lo que utilizó Sebastián Romero y otro compañero de él, Daniel Ruiz, que estuvo detenido por esta causa, fue un elemento pirotécnico atado a una rama y que ese elemento pirotécnico no generaba proyectiles, ni esquirlas, ni ninguna cuestión que pudiera provocar un daño a terceros y sobre todo que ese daño no ha sido comprobado, con lo cual lo único que se pudo comprobar en relación a Sebastián Romero fue la utilización de un elemento pirotécnico y no se probó nunca que con ese elemento pirotécnico se haya generado un daño al personal policial. Entonces, desde ese día, desde el 18 de diciembre de 2017, se ordenó un pedido de captura, como si fuera un delito grave, por un hecho por el cual no se había comprobado en ese momento ni siquiera qué es lo que había utilizado Sebastián Romero, y ni mucho menos si había generado algún daño con eso. Ese es el contexto a partir del cual surge el pedido de captura. Y lo concreto además es que las imputaciones contra Daniel Ruiz, que utilizó el mismo elemento, son imputaciones escarcelables. Intimidación pública y resistencia a la autoridad implican que aún estando condenado podría cursar su condena en libertad, porque son delitos que tienen una pena mínima baja. Sin embargo, Daniel Ruiz estuvo 13 meses detenido por un delito escarcelable, sin ningún tipo de justificación. Hoy tenemos que Sebastián Romero fue detenido hace 48 horas en Uruguay y se inició el proceso de extradición. Actualmente Sebastián está detenido en el penal de Libertad de Montevideo. En el día de ayer tuvo una audiencia en la Fiscalía que interviene en Uruguay e hizo saber que no se va a negar al proceso de extradición, con lo cual estamos haciendo todas las gestiones para que sea trasladado a nuestro país lo antes posible y empezar a defenderlo en esta causa. La particularidad que se dio durante el gobierno de Macri fue no solamente que el ajuste fue algo brutal y reconocido por el actual gobierno, sino que además reprimió con saña la respuesta de los trabajadores y del pueblo frente a ese tipo de ajuste. Y lo del 18 de diciembre fue un ejemplo de eso. Y la demonización de Sebastián Romero tuvo como objetivo deslegitimar la protesta social, haciendo parecer que toda protesta era sinónimo de violencia, barra delincuencia, barra delitos. Y claramente hubo una incidencia muy grotesca, que además se hizo pública y funcionarios y jueces lo han reconocido, de condicionar o digitar las decisiones judiciales. Con lo cual, el planteo de la defensa también va a tener que ver con eso, no solamente de la arbitrariedad de la persecución, sino además que fue en el marco de un ajuste, una represión y una criminalización de la protesta mucho más aguda que en gobiernos anteriores. Entendemos que el escenario político cambió. El tema fundamental es que, bueno, el Poder Judicial que tiene que resolver sobre la situación es el mismo Poder Judicial que abrió la causa del 18 de diciembre, que persiguió a los trabajadores y a la gente que fue a protestar ese día, que encarceló a Daniel Ruiz. Esos jueces siguen estando vigentes, y como todo el escenario político cambia el contexto y esperemos que influya esto en una resolución justa de este conflicto y que finalmente
logremos en el plazo más breve posible la libertad de Sebastián Romero. Desde el momento de la detención, el Estado argentino tiene 30 días para formalizar el pedido de extradición en Uruguay. Estamos intentando gestionar con el juzgado y con Cancillería que el pedido de extradición llegue lo antes posible a Uruguay, con lo cual una vez que llegue formalmente el exhorto a la Fiscalía de Uruguay, se va a hacer efectivo el traslado de Sebastián Romero a nuestro país. Nuestra idea, nuestro objetivo es que el traslado sea lo antes posible.